Bien, vamos con el tema del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, que la noche de ayer, justamente, él emitió las disculpas públicas a los familiares de los 4 niños asesinados. Pero esas disculpas, ¿fueron disculpas o amenazas? Escuchemos. Conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025 dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Se dice caridad con escopeta. Estas fueron disculpas con escopeta. Justamente para hablar de este tema y el caso de los 4 niños asesinados en las Malvinas, el día de hoy nos acompaña nuestra compañera Mónica Luzárraga para analizar este tema. ¿Cómo le va, Mónica? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaimito. Muchísimas gracias, Carlita, por esta invitación. Ahora ya como invitada. Aquí estamos. Bueno, la verdad es que ayer nos sorprendió a todos. Primero las declaraciones, porque, Mónica, pasaron 4 días, pues, ¿no? Empezando por ahí. Y segundo, este discurso que yo no sé cómo debemos de tomarlo, no solo la familia de quienes perdieron pues a sus hijos, sino el pueblo ecuatoriano. Es que no fueron disculpas, fueron amenazas públicas. Y en cadena nacional, en una de las horas de mayor audiencia en el territorio ecuatoriano, y además toda esta figura apocalíptica, distópica, que significa el ministro de Defensa rodeado de militares uniformados, más militares enfrente de él, más el teleprompter, porque ni siquiera son capaces de dirigir un discurso sin leer, sino que tienen necesariamente que recurrir a un teleprompter. Son todo menos unas disculpas públicas según los parámetros que ha establecido ya la Corte Constitucional en varios casos, y que además reflejan o siguen comprobando el ánimo de impunidad, el ánimo de llevar este caso hacia el desconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de la responsabilidad que tienen las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en sí, las 3 ramas si se quiere, porque actúan bajo esta jerarquización, y luego también del ministro de Defensa, de la ministra del Interior si se quiere también, e incluso del comandante en jefe, el presidente de la República, quien casualmente, y de acuerdo a lo que se ha podido ver, el 15 de abril del 2024 ya advirtió pues que todo lo que se hagan, todo lo que la policía y los militares hagan cumpliendo sus órdenes, tendrá el perdón por parte del presidente de la República. Entonces, esto en realidad lo que permite ver es que el ánimo no solamente es esconder, minimizar, buscar la criminalización de las víctimas, sino que luego también es esta narrativa que constituye intromisión a la función judicial. Y ya no sé hasta qué momento se va a desdibujar los límites de cada uno de los poderes del Estado. Ya no hay contrapesos. Ya, lastimosamente, con lo que estamos viendo el día de ayer, se ha borrado totalmente los límites que tiene que respetar el Ejecutivo, empezando no solamente por el presidente de la República, sino luego también por unos ministros absolutamente desconocedores de la ley, de la norma y de la Constitución. Pero el ministro, Mónica, desconoce, digamos que cuestiona el actuar pues de la jueza, de los jueces, de quienes actuaron en ese momento. ¿En qué se puede basar él para manifestar aquello? Cuando a ti no te gusta una sentencia, apelas. Cuando no estás conforme con una decisión judicial, la apelas. Ese es el órgano regular, ese es el procedimiento regular, cuando cualquier ciudadano se encuentra inconforme con la decisión adoptada dentro de un proceso judicial
judicial ordinario o dentro de un proceso constitucional. La única particularidad en estos casos constitucionales es que las sentencias se empiezan a ejecutar desde que se dictan oralmente, porque la apelación no interrumpe la ejecución de la sentencia en tratándose de una acción constitucional. Aquí lo grave y lo lamentable es que estar inconformes no está mal, por si acaso. Creer que a lo mejor es excesivo lo que se ordenó, pudiera no encontrarse conforme el ministro de Defensa, la ministra del Interior, el mismo presidente de la República, si se quiere. Pero eso no tiene nada que ver con salir a amenazar a la juez. Eso no tiene nada que ver. ¿Debemos tomarlo como una amenaza entonces? ¿Ella también tiene que tomarlo así? Por supuesto, es que ya está ordenado que la jueza sea cambiada de cantón. Una jueza que no ha tenido problemas jamás. Una jueza que actuó conforme a derecho. Y es más, esto es súper importante. Yo creo que lo dije la vez pasada en uno de los programas cuando analizamos con Jaime. Una jueza que durante todo el desarrollo de la diligencia demostró no solamente su capacidad profesional, sino el enfoque en niñez y adolescencia que tiene, porque es una jueza de familia, mujer, niñez y adolescencia. A tal punto que en varias ocasiones les llamó la atención a los abogados de la misma a favor de la familia, que decían menores de edad, y la jueza los corregía y les decía, por favor, dejen de expresarse de ellos como menores de edad. Son niños, niñas y adolescentes, usen adecuadamente. Lo cual te demuestra que no estabas, pues, ante una jueza ignorante, o como le dice la Mónica Palencia en su escrito, que no conoce el derecho. Es decir, aquí el tema realmente lamentable es que todos los jueces, y ojo, todas las mujeres juezas, son mujeres las que le han puesto límite a Daniel Noboa en muchos de sus casos, son mujeres que han actuado con frontalidad, con valentía, y que han demostrado que el derecho es el derecho el que le pone los límites a los actos arbitrarios de todos los poderes del Estado. Entonces, cuando tu arma para callar, para silenciar y sobre todo para lanzar este mensaje a los demás jugadores de que todos aquellos que actúen como actuó Nubia Vera, que actúen como actuó Tania Loor, van a tener esta respuesta, ¿qué crees que significa, Carlita? ¿Qué crees que significa? Es una amenaza directa a la institucionalidad y a la independencia de la función judicial. Te están diciendo o te sometes o te persigo. Entonces, eso no puede existir en una sociedad democrática y es algo que rompe. Bueno, ¿qué más? Creo que no queda mucho que romper en este país en cuanto a democracia y en cuanto a institucionalidad. Pero es una afrenta directa, una amenaza que ni siquiera está disimulada. Es una amenaza directa a la función judicial y una amenaza directa a Tania Loor por su trabajo y por su lucidez al momento de resolver ese caso. Otra cosa que podemos de pronto analizar, y no sé cuál sea tu opinión, es el desconocimiento también a la norma internacional y a los derechos humanos, usándolo como una narrativa. Entonces, la defensa de los derechos humanos, donde lo primero de donde parte es del derecho a la vida, ¿no? Lo usen como una narrativa y tiendan o querer imponer ese discurso de que se está usando los derechos humanos de forma política. Aquí las cosas estaban a la inversa. Cuando empieza el mal llamado conflicto interno armado, porque así ellos digan que existe un conflicto interno armado, la Corte Constitucional todo el año 2024 les dijo, no han reunido los requisitos para justificar un conflicto interno armado. Así que esa de andar en todos lados diciendo tengo un conflicto interno, no existe. No existe en este momento fácticamente un conflicto interno armado. No se los calificaron, no está admitido y además vean las consecuencias. Ahora luego, ¿quiénes han intentado hacer político esto? ¿Quiénes intentan hacer política la defensa de los derechos humanos? Es el propio gobierno. Porque cada vez que una persona solita, un organismo de derechos humanos, un activista de derechos humanos, una persona reclama, pone en evidencia, denuncia, hace viral una noticia en donde se establece que militares y policías, bajo las órdenes de Daniel Noboa, han cometido excesos, se han extralimitado en sus funciones, han realizado ejecuciones extrajudiciales, han realizado desapariciones forzadas, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Antipatrias. No quieren la seguridad de este país. Y esto pasó con la extradición, esto pasó con la consulta, esto pasó con el referéndum, esto pasó con el aumento del IVA. En todos esos, ¿cuál ha sido el mensaje? Nosotros somos los buenos, nosotros los queremos proteger y todos los que están en contra de lo que yo digo es que me quieren atacar, quieren dañar mi imagen. Las palabras de Daniel Noboa y de sus voceros, sus cacatúas,
es que todo el que habla en contra de él es porque lo quiere afectar su imagen, quiere dañar su gobierno, quiere dañar este maravilloso país en el que nos encontramos y que nosotros lastimosamente no nos damos cuenta. Para ellos este país es Suiza y nosotros tenemos que arrodillarnos y agradecer y besarle la mano porque él ha convertido este país en un lugar donde todos podemos vivir y es una mentira. Entonces, cuando empieza esto de los niños y que se comenzó a decir incluso que era una forma de ganar réditos electorales de caras a las elecciones y que esto lo habían hecho los correístas. O sea, se ha acusado de todo. Se hizo prácticamente que una organización política mandó a matar a esos niños el único problema es que los militares se les cruzaron por el camino. Entonces, ¿quiénes realmente llevan esto al plano político electoral? Es el gobierno, no los activistas de derechos humanos, no las familias. No el Comité de Derechos Humanos, no los abogados, que todos los meses cuando se ha reportado estos casos, estas denuncias, hemos salido a decir, pónganle freno a esto, no podemos seguir así. Los límites que tienen que existir en las actuaciones de policías y militares, de Fuerzas Armadas, tienen que tener un límite y ese límite está en la Constitución y en la ley. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido que todos los que hablamos así, entonces somos el viejo Ecuador, el Ecuador de los narcoterroristas, el Ecuador que protege a los delincuentes, el Ecuador que quiere que las cosas sigan como supuestamente ya no están, pero en realidad quienes están beneficiando o están catapultando esto para alimentar el odio y con eso ahondar la polarización que tiene este país. Y de ese odio y de esa perversidad que tienen de manipular a la población, hacer que esa población ahora, a las víctimas de las desapariciones, a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, a esos 4 cuerpos calcinados que recibieron los padres el 31 de diciembre, los tilden de delincuentes, Carlita. Entonces, esa es la narrativa perversa que se instauró por parte del gobierno nacional y que ayer, lastimosamente, yo no me quiero poner, porque ni siquiera tengo cómo imaginarme el dolor de sus padres. De todo lo que han pasado ya prácticamente un mes y ayer, luego de haber recibido una respuesta jurisdiccional pronta, oportuna, de reconocimiento, de reparación, tener que escuchar al ministro de Defensa, al jefe de todos esos que están ahí parados, salir a amenazar públicamente a una persona que les dio la razón, a una persona que les dio la oportunidad de ser escuchados y sobre todo que empatizó con este caso y que lo único que hizo fue ordenar que el Estado ecuatoriano, siendo responsable de las actuaciones de sus agentes estatales, asuma la responsabilidad de localizar, identificar y determinar cuál fue la verdad. ¿Qué pasó? Y esto no lo va a borrar ni Giancarlos Lofredo con su show, ni José de la Gasca, ni Mónica Palencia. Ni José de la Gasca con su alarido de llamarnos ignorantes, ni Mónica Palencia con sus amenazas, ni Daniel Noboa. No lo van a lograr. Y si no se obtienen respuestas en el Ecuador, en un Ecuador tomado, un Ecuador sitiado por estos favores que se están pagando hoy en día por parte del presidente de la República a las Fuerzas Armadas, pues muy probablemente este caso y todos los casos que se han cometido en el año 2024 tendrán su respuesta en los organismos internacionales, tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero advertirles, no prescribe, no está sujeto únicamente al territorio ecuatoriano. Entonces, que sigan en su alaraca, porque lo único que hacen es develar quiénes son, a quiénes sirven y para qué están en este país. Definitivamente la justicia no es justicia y hay personas que se creen operadores de justicia y entre esos también es la prensa, ¿no? La prensa también se cree operadora de justicia y trata de inferir en las decisiones judiciales. Pero más que la prensa, una de las cosas que me preocupa y nos preocupa a los ecuatorianos es que ahora a los jueces, a los fiscales les da miedo actuar, Mónica. Les da miedo actuar en derecho. Entonces, ¿cómo vamos a tratar con una justicia o cómo vamos a tratar ante personas que no pueden hacer su trabajo por miedo? Y también hasta cierto punto es entendible, porque son amenazados. Si la señora Nubia Vera no se hubiera parado de la forma tan firme en que se paró, ¿qué hubiese pasado? Pero es que si las amenazas vienen desde quien ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque recordemos que en el caso de Nubia Vera, la amenaza vino directamente por parte de Mario Godoy, según lo que ella indica. Entonces, es una línea. Daniel Noboa no va a bajar a amenazar directamente a la jueza. Tiene sus
alfiles dentro del Consejo de la Judicatura para amenazar. Y ojo, el Consejo de la Judicatura, además, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, ejerce la facultad disciplinaria dentro de la función judicial. ¿Qué es lo que se espera? Que la función judicial sea una función independiente, una función que pueda ejercer y que pueda administrar justicia de manera independiente, imparcial, objetiva, si se quiere. Si a los jueces les da miedo el poder de turno, ¿cuál es la respuesta? Que se van a someter al poder de turno. ¿Cuántos poderes de turno? Pasan 4 años y entonces van a cambiar de dueño, van a cambiar de jefe. El juez y el fiscal que tenga miedo no debe ser ni juez ni fiscal. Así de fácil y sencillo. Porque la obligación que tenemos, y digo tenemos porque en algún momento yo también ejercí la magistratura, la obligación que tenemos es debernos exclusivamente a nuestra Constitución, a nuestra ley, y administrar justicia tal cual como la imagen de la justicia se ve, con una venda en los ojos, no para no saber qué estoy haciendo, sino para no saber a quién beneficio, porque siempre las pruebas son lo único que pueden determinar. Y esto sí es un llamado. Yo ayer le decía en mis posts, ¿dónde está la Corte Nacional de Justicia? ¿Dónde está el presidente Swing para que eleve su voz de protesta ante un acto flagrante de intromisión? ¿Dónde está la Asociación de Magistrados? ¿Dónde están las asociaciones de abogados? ¿Dónde están las facultades de derecho? ¿Dónde están? Para ponerle límites y decirle a este tirano que no puede pasarse por encima a todo el mundo. No lo va a lograr mientras existan hombres y mujeres firmes y valientes, como Nubia Vera, como Tanya Loor, que le digan no al poder de turno. Y ese es el mensaje. Si los jueces, los fiscales, y digo los fiscales porque ya ustedes saben que la fiscal general pues es obediente a Daniel Noboa, si los fiscales no reivindican su trabajo, su servicio, su honor, lastimosamente ya no quedará nada para el país. Ahora, está claro que las Fuerzas Armadas respaldan al presidente Daniel Noboa y los hechos hablan por sí solos. Estamos frente a una dictadura. ¿Cómo ves tú la posición de las Fuerzas Armadas? Emitió un comunicado en primera instancia ya el día 5 donde desconocía pues en ese momento a Verónica Abad. ¿La fuerza del orden está dedicada, sumisa ante las decisiones de Daniel Noboa? Sumisa no es el término. Son un grupo estructurado donde el uno tiene el poder y los otros tienen las armas. Sumisa no es la palabra. Ellos no están arrodillados a Daniel Noboa. Están trabajando lado a lado, hombro a hombro y codo a codo con el dictador. Y así es. Estamos en una dictadura. Un comando conjunto de las Fuerzas Armadas que se muestra, bueno, y no solo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional también, que se muestra servil al presidente de la República, que hoy ya no es presidente de la República, por si acaso, porque hoy es candidato a presidente de la República, y que ignoran que el artículo 158 y 159 de la Constitución de la República los manda y los obliga a obedecer exclusivamente la Constitución, la ley, y que se deben a la sociedad civil, se deben a la protección de los derechos de la ciudadanía. Bajo esos parámetros, ni el comandante, el almirante Vela, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ni Zárate, como comandante general de la Policía Nacional, pudieron jamás emitir un comunicado desconociendo a quien ostenta constitucional y legalmente el cargo de vicepresidenta de la República y que de acuerdo al artículo 146(1) de la Constitución de la República es a quien le corresponde en ese orden constitucional asumir la presidencia de la República. Esto no es de que me gusta o no me gusta. Lo que han demostrado hoy las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es que tienen razones de peso para que Daniel Noboa permanezca en el poder. Porque ¿qué nomás habrán hecho durante todo este año? Y no, Carlita, no les conviene que Daniel Noboa salga, porque se les va su protector, se les va quien les va a dar impunidad, se les va quien los va a proteger, se les va quien los va a perdonar. Pero el poder no es eterno. Y al dictador en algún momento se le va a acabar el poder. Estamos viviendo un proceso electoral totalmente desigual, entonces, entre los candidatos. Basado no solamente en desigual, sino luego también hay un claro mensaje de terror por parte del Ejecutivo y por parte de las Fuerzas Armadas. No es casualidad, y no es casualidad, en serio. La imagen de Lofredo,
La imagen del presidente de la República en Carondelet, acompañado y sitiado por tanques y militares. ¿Sabes qué demuestra eso? Que las armas ya no están apuntando al crimen organizado. Que las armas se las están apuntando a todos aquellos que alcen su voz. Todos aquellos que quieran ponerle límite a Daniel Noboa, ahí están los brazos armados que lo van a defender. Y bajo el rótulo de que eras delincuente, bajo el rótulo de que estabas haciendo algo indebido, o bajo el rótulo de que nadie sabe qué pudo haber estado haciendo, no eran angelitos. Entonces mañana te acribillan, mañana te matan vestidos de militares y policías, y tu familia va a llorar, y el pueblo va a creer en tu entierro que tú eras un narcoterrorista. Porque así lo ha decidido Daniel Noboa en cada una de las ejecuciones extrajudiciales, y así son las órdenes que él ha dado. Y ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo él mismo el 15 de abril del 2024. ¿El estado de excepción es una estrategia más para aquello? Para tratar de reprimir al pueblo que quiera protestar en contra de todas estas políticas y estas inconstitucionalidades. Explícame cómo es posible que algo que se llama de excepción se haya convertido en la regla general en un país. Que terminan siendo... Acabas de dictar un estado de excepción en Quito a menos de un mes de elecciones. ¿Para qué? Para evitar que las personas se levanten, para evitar la protesta social, que es justa, que es necesaria y que además es reconocida en la Constitución de la República. Pero a ver, esto es peor de lo que esperamos. En Carondelet, el día 5 de enero se abrieron las puertas de par en par para que entren, ni siquiera voy a decir los militantes, los aduladores pagados por Daniel Noboa para llenar la Plaza Grande. Con los cartones. ¿Sabes cuántas veces se le ha permitido a las personas llegar a esa Plaza Grande para hacerle escuchar al presidente de la República que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo y que también es un derecho legítimo de la población? Nunca. ¿Cómo hemos sido recibidos? Con vallas, con golpes, con gas, sitiados, presos. Entonces, no puede ser posible que en una democracia el presidente solamente le abra las puertas de la Plaza Grande, las puertas de Carondelet, a quienes van a aplaudirlo, y que quienes estamos en contra simplemente se los golpee, se los persiga, se los encarcele, se los dañe de alguna manera. Esa es la realidad de este país en este momento. Mónica, la ministra Palencia dice que el caso de las Malvinas está pidiendo que se declare nulidad de lo actuado por el tema del habeas corpus. ¿Qué lectura darle a la posición de la señora ministra Mónica Palencia de todo esto que ahora nos sale a decir cosas que quieren justificar ellos, ¿no? Mónica Palencia estudió Derecho Constitucional mexicano. Se formó en México. Se graduó de abogada en México. No pasó por las aulas universitarias ecuatorianas. Y no sé qué es lo que enseñaba cuando era profesora acá, pero en todo caso habría que explicarle que en materia constitucional no existe nulidad. Ella no estudió acá. No. Pero ella... tiene maestrías acá. Sí, pero vaya Dios a saber en qué. No, aquí hay un tema. En materia constitucional no existe la figura de la nulidad. No existe. Es más, te diría que incluso la apelación no es una apelación formalmente como se conoce en la justicia ordinaria. Tal es así que ni siquiera se exige la realización de una nueva audiencia. En muchos casos se resuelve en mérito de lo actuado. ¿Qué pudiera ser nulo dentro de este proceso? Nada, porque efectivamente no existe. La idea de la nulidad es retrotraer las cosas al momento anterior en que ocurrió la nulidad. ¿Cuál sería la causa de nulidad alegada? Incompetencia de la juzgadora, ¿por qué? Es una jueza constitucional que conoce un habeas corpus. En razón de la materia es constitucional. El habeas corpus es constitucional. Ahora se dice que se ha involucrado en el ámbito de la esfera penal. Yo me pregunto, de esa acción constitucional, de ese habeas corpus, ¿salió una sentencia? ¿Una pena privativa de libertad? No. El habeas corpus, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene en esa figura como un derecho conexo al derecho a no ser desaparecido forzadamente. Y ahí no se analiza la responsabilidad penal de los agentes estatales que de una u otra manera, de manera directa, pudieron haber realizado el acto de desaparición. No. Lo que se analiza es la vulneración del derecho a la libertad, del derecho a la integridad. Eso es lo que se analiza en un habeas corpus. Entonces, ya no solamente que... Yo quiero pensar que es de mala fe. Quiero pensar que realmente es un acto de perversidad. Porque llegar a este punto, a esa edad, luego de haber sido formada profesionalmente, el de la Gasca lo mismo, ¿no? Formados en derecho,
ejerciendo la profesión, porque ambos ejercían la profesión. ¿Y por qué? Y entonces vienes ahora a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mónica, ¿por qué muchos abogados interpretan la ley de una manera y otros de otra manera? O sea, yo lo escucho al señor de la Gasca, que quiere darle vuelta a todo. O sea, lo que está correcto lo quiere transformar en incorrecto. ¿Por qué lo hacen? Para seguir sus fines. Nosotros en la escuela aprendimos comprensión lectora. ¿Dónde aprendimos a leer, Jaime? En la escuela. En la escuela. ¿Dónde nos enseñaron comprensión lectora? En la escuela. Uno no puede coger una sentencia y leer solamente la parte que le gusta, la parte que le parece. Es más, ya lo vimos, pues aquí leer en una ocasión que quien tiene que suceder al presidente es la vicepresidenta. ¿Y cómo son docentes ellos? ¿Qué les enseñan a sus estudiantes? Exacto, eso. Es que la realidad de Mónica Palencia, la realidad de José de la Gasca es cómo el poder destruye. Esa es la realidad. ¿Sabes por qué lo hacen? ¿Por qué manipulan la información? ¿Por qué tergiversan la información? Porque son serviles al poder. Porque son incapaces de decirle a Daniel Noboa, esto no se hace. Porque, ¿qué es lo que hemos aprendido durante todo este año de gobierno? Que Daniel Noboa no te está preguntando si está bien o está mal. Hazlo. Hazlo. Y así esté mal, ¿Y si no búscale lo haces? la forma de hacerlo. Y si no lo haces, pues Te persigo. pasa lo que le pasa a Andrea Robo. A Jonathan o te Parra pasa también, ¿no? lo que le pasó a Jonathan Parra. O también te pasa este momento de dignidad, como lo que pasó con la ministra Sonsoles. Pues. Porque dijo, ¿sabes qué? Yo lo siento mucho, pero no puedo más. Lo que le pasó a Sarina Moya. Sarina que tuvo Moya que haber renuncia porque está enferma. No, renuncia porque tuvo que haberse asesorado y porque toda persona y todo ciudadano responsable para ingresar al servicio público tiene que saber qué conlleva la responsabilidad de ejercer en un servicio público. Y luego también cuáles son las responsabilidades que se atribuyen luego de cometer actos que riñen con la Constitución y la ley. Es que yo no puedo pensar que todos los que están alrededor de Daniel Noboa se crean intocables y invencibles. El único que se va a poder ir del país porque tiene nacionalidad estadounidense es él, pues. El único que no va a poder ser perseguido. Pero por la eso no Corte lo Penal exime de Internacional. responsabilidad. No le exime de responsabilidad, pero sí sabes que se va a ir a esconder en donde no lo vamos a poder perseguir, ¿no? ¿Dónde? En Estados Unidos. Porque él es ciudadano estadounidense. Lo demostró desde el primer día cuando cometió la barbarie de agredir la Embajada de México. Pero es que ahí ya esa fue la primera bandera roja de la arbitrariedad. Y ojo, en esa ocasión, Mónica Palencia dijo, yo no di ninguna orden, la orden vino del presidente de la República. Ahora con todo lo que está pasando. Mónica también ¿qué dice cierra su José de la país. Gasca? Palencia también cierra José su de la país. Gasca, ¿qué dice? Es decisión del presidente. Jacome en muchas ocasiones cuando se le preguntaba de las atrocidades que cometía Daniel Noboa, es orden del presidente. La pregunta también, entonces, ¿para qué hay ministros? ¿Para qué hay asesores? Si las órdenes, las decisiones, las arbitrariedades, todas nacen de él. Y sabe, e insisto, lo hace porque se siente intocable. Y les digo y les advierto, la cuerda siempre se rompe por el lado más flaco. Él sí tiene los medios, los recursos y las amistades para irse de este país y nunca más volver. Nunca le va a ser necesario. Sus ministros, Pero ¿no? sus ministros sí. Sus ayudantes sí. ¿Y qué va a Sus pasar con, asesores, sí. ¿y qué va a pasar con los oficiales de las Fuerzas Armadas que están involucrados en estos casos de desapariciones? Es que a ellos les va a seguir. Tal vez no los yo creo no sé que si son los oficiales. Pues, bueno, los jefes militares los tienen jefes. responsabilidad en el estatuto, de acuerdo al estatuto de Roma y los crímenes de lesa humanidad que juzga la Corte Penal Internacional, señores jefes militares. No crean que solamente sus subalternos, su tropa van a ser responsables. Ustedes también son responsables por las órdenes que dan, por las acciones que omiten y por los silencios que han dado durante todo este tiempo. Entonces, eso de creerse intocable no es así. Hay todo un ordenamiento nacional e internacional que cobija y ampara los derechos humanos, les guste o no les guste. Mónica, ¿quién tenía que pedir las disculpas públicas a los padres de los niños asesinados? ¿Lofredo o el comandante general de las Fuerzas Armadas? Se ordenó que el Ministerio de Defensa realice el ministro. las disculpas públicas. Disculpas públicas que no fueron disculpas públicas. Por más que el telégrafo diga que son disculpas. ¿Debió salir rodeado de las Fuerzas Armadas? No. Es más, dentro ¿Eso es intimidación? Pero a ver, es que no es la primera vez. ¿Se acuerdan de las disculpas públicas de Ivonne Núñez a Verónica Abad? Claro, Fueron hizo disculpas. una letra No, tamaño 8, creo que le puso. es la arrogancia, es la prepotencia hechas personas. La miseria y la falta de humanidad parece que son las características comunes
de los ministros que rodean a Daniel Noboa. Y da pena, porque así se estropea, así se destruye la confianza y así se resta cada vez más este respeto que los ciudadanos tienen que tener con respecto a la Constitución y a la ley. Si ellos, que son ministros, no respetan a nadie, ¿qué se puede esperar de un ciudadano? ¿Tú crees que estamos al borde de una dictadura? No estamos al borde, ya estamos en una dictadura. Desde el día 5 de enero, cuando él no toma la licencia y cuando horas antes, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional desconocen a Verónica Abad Rojas como vicepresidenta constitucional del Ecuador y dicen someterse exclusivamente a las órdenes de Daniel Noboa y a su vicepresidenta encargada, la señora economista Gelibert, estamos en una dictadura. Noboa tiene el poder político. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son su brazo ejecutor armado. ¿Qué va a pasar con Gelibert? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que... La han nombrado presidenta desde el jueves. Entiendo que Por 3 días, creo. Pero han bajado el comunicado. Ya lo han bajado. Yo lo venía escuchando y creo... ¿Será que le renunció? El día de hoy, no creo. O espero que así sea. Que algo de lucidez salga de todas estas personas y sobre todo mujeres que se han portado lastimosamente obsecuentes con la tiranía y en desmedro de otra mujer, en este caso de María Verónica Abad Rojas. Pero el día de hoy va a salir un comunicado, Jaime, por parte de una pluralidad de abogados, tanto expertos en materia electoral como en materia constitucional, haciendo observaciones y llamando a la sensatez al poder público, para que se respete la Constitución, para que se respete la ley. Y luego de eso, en caso de mantenerse, pues lo que sí se exige es a los actores políticos, candidatos, organizaciones políticas que ejerzan las facultades que les da el Código de la Democracia, que se realicen las denuncias que tengan que realizarse por las infracciones graves que ya han sido cometidas. No es que hoy día ya pedí licencia, o sea, y se olvidó. En este momento, si tuviésemos autoridades de control electoral, en este momento el señor Noboa no fuera candidato, pues ya. Las infracciones se juzgan, no se aplican las sanciones de manera inmediata, tienen que pasar por la etapa de conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Lo oportuno y lo necesario es que este Tribunal Contencioso Electoral sea un órgano imparcial y no un órgano al servicio de Daniel Noboa, tal cual como ha sido durante todo este año que lo hemos podido ver. Este resultado, estas denuncias pueden marcar, si se quiere, el camino a la destitución y muy probablemente también a un juicio político a Daniel Noboa y a sus ministros, si se quiere también, por el desconocimiento del orden constitucional. Y en el caso exclusivo de la usurpación de funciones y el uso de recursos y bienes públicos para proselitismo electoral, son también causales de peculado. Peculado que también no prescribe. Bueno, estamos dialogando con Mónica Luzárraga, nuestra compañera, que es activista de derechos humanos, es abogada, es comunicadora. Conversando en esta mañana aquí en Ecuador en Directo, le voy a pedir a la audiencia que ponga los likes, las personas que están conectadas, por favor. Pongan los likes. Quiero agradecerle a Omar Noboa que envió los desayunos pendientes que tenía para todo el equipo y para Mónica, que Mónica no había participado en los desayunos. Gracias, Omar, por ese desayuno, que por cierto llegó hace pocos minutos. Bien, Carla. Así es. Mi querida Mónica, ayer vimos que dos candidatos presentaron de forma formal. ¿A quién le corresponde tácitamente responder? ¿Al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal? ¿A quién le corresponde responder? El Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al Código de la Democracia, es el organismo que conoce, juzga y resuelve y sanciona en los casos de infracciones electorales. Las consecuencias no son solamente económicas, también pueden ser la destitución y la pérdida de la participación de los derechos políticos hasta por 4 años. ¿Qué es lo que se espera? Que se actúe oportunamente, que se actúe imparcialmente. Que eso pueda ser algo que no vaya a pasar también. Sin embargo, yo sí pienso y creo, Carlita, que hay mucha responsabilidad también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no haber realizado oportunamente el proceso para alternar a todos los miembros de la función electoral. Una función electoral que se debe convertir en tiempo de elecciones en un custodio de la democracia y un custodio de elecciones transparentes y justas. Sin embargo, vemos un Consejo Nacional Electoral, consejeros totalmente cegados, mirando para otro lado, haciendo como que aquí no ha pasado nada
y lanzando mensajes en redes sociales que son como decirle al niño que está haciendo berrinche, hijito, ya deja de hacer eso, por favor, te lo pido, y no tomar acción. Eso no puede pasar, y menos aún, es poner en desventaja, y desventaja real, hasta cierto punto de desconfianza de la ciudadanía sobre la transparencia de las elecciones. Sin duda alguna. Yo creo que se sintió, o de pronto el presidente Noboa sintió un poco la presión de aquello y emitió pues un decreto que no lo encontramos. No sé si ya lo bajaron o no lo bajaron. ¿Sí? Nosotros, ¿lo bajaron? No lo encontramos en las páginas oficiales, pero sí se hizo público. Algunos medios pues lo tomaron y lo publicaron, donde él manifiesta que efectivamente va a tomar licencia del 9 al 12 de enero y va a encargar la presidencia a Cynthia Gelibert, ¿no? Sí, Gelibert, ok. Y bueno, y ese comunicado, que ese decreto no sé quién lo habrá hecho, porque de verdad que no tiene ni pies ni cabeza, es como que te dice, bueno, yo me voy cuando quiero, regreso cuando quiero, y me voy a ir solamente del 9 al 12, cuando ni 4 ni 5 días no dura pues un proceso electoral. Es una payasada. ¿Qué podemos decirle a esto? Es una payasada, es desconocer totalmente, ya ni siquiera es la ley, es desconocer que tu poder como mandatario, tu poder como servidor público radica en lo que los límites de la Constitución y la ley te permiten, ni más ni menos. Esto es una burla, es mirarnos a la cara todos los días y decirnos que él no tiene límites, que no hay forma de que alguien lo frene, que él hace y deshace en este país. Y lastimosamente, voy a decirlo, es únicamente el pueblo ecuatoriano, en las urnas, quienes le pueden poner freno a esta persona. No hay más. El voto, como lo dijo aquí en su momento José Vega. Felipe Vega de la Cuadra. ¡Pac! Es eso, nada más. Y esto implica no solamente al presidente de la República, sino también a sus asambleístas, porque actuaron y actúan y siguen actuando en la misma prepotencia, arbitrariedad y desconocimiento de la Constitución y de la ley. ¿Con qué cara van a ir a hacer leyes si son los primeros que las pisotean? ¿Con qué cara van a formularse leyes en favor del pueblo ecuatoriano que el presidente, porque le da la gana, porque no quiere dejar a trabajar a la Asamblea Nacional, las veta totalmente? Esa pugna que tiene el presidente por capricho, por venganza, que todo lo que lo rodea es odio y venganza, todo es persecución, todos son sus enemigos. Así como él siempre lo ha dicho, es un pésimo enemigo para tener. Sí, es un pésimo enemigo del pueblo ecuatoriano. Porque hasta el día de hoy, su trabajo, su función y su servicio no ha sido para el pueblo ecuatoriano. Tenemos asamblea, pues nueva presidenta, la señora Cuesta, y bueno, pues los asambleístas que tienen que en derecho posesionarse, ¿no? En este caso, pues los alternos. Ellos también pueden ser partícipe del llamado al Consejo Nacional Electoral. En este momento ya no, ya la función, recordemos que incluso la función legislativa va a entrar en vacancia, va a entrar en receso y se va a reintegrar en forma posterior. Entonces, durante todo este tiempo, en realidad, no va a existir un trabajo legislativo. Lo cierto es que al culminar el proceso de campaña para primera vuelta, que se concluye a las 0 horas 50, bueno, a 23:59 del 6 de febrero, retornarían a ejercer su curul, retornarían a su curul como tal, y luego de llegarse a dar una segunda vuelta, pues tendrían que recobrar nuevamente el tiempo de licencia para la segunda vuelta, para la campaña de la segunda vuelta. Pero no, en este momento el orden, si se quiere, del proceso electoral lo rige el Consejo Nacional Electoral. Ahí están los límites. Y ojo, en el tema de Verónica Abad, yo sí creo que se hace necesario un pronunciamiento ya no tibio, ya no neutral, ya no es que ya la ley es clara, no. De la Corte. Hay un atentado directo a la Constitución de la República del Ecuador que hace peligrar la democracia, que hace peligrar el orden constituido. Y este organismo, la Corte Constitucional, tiene que pronunciarse. Ya existió un pedido por parte de Verónica Abad en ese sentido y tiene que dársele
atención inmediata. Yo no sé si siguen de vacaciones, no sé si se les pegaron las sábanas en el feriado, pero ya es hora de que alguien le ponga límites. Y ya lo han hecho. La Corte Constitucional, a excepción del juez Herrería, ya le ha puesto límites. Ojalá se respete por el bien de nuestra Constitución, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestra democracia, se respete la Constitución y la ley. Porque si no, estamos labrando el camino hacia un lugar donde no vamos a poder volver. Mónica, en otro tema, el caso Banco Pacífico, el Consejo de la Judicatura a través de sus peritos determina que los audios filtrados de este caso, que fue muy sonado, donde participa en una conversación el abogado Leonardo Toledo, quien era abogado de Mayra Salazar, con Francisco Fierro, asesor jurídico o abogado del Banco del Pacífico, determinan que casi el 100% del audio es real. ¿Qué lectura darle a todo esto? Ahora, ¿qué va a pasar con este caso? El caso Purga, para los que no tienen fresca la memoria, en este caso, es el caso en donde está involucrado Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otras personas de la Corte Provincial del Guayas. Todos hemos escuchado, todos supimos en su momento a través del testimonio anticipado de Mayra Salazar, que es con este testimonio que se construyó el caso y que permitió en su momento la aprehensión y luego privación de libertad de Pablo Muentes, de Fabiola Gallardo y de muchísimos otros jueces, ¿ok? Sin embargo, dentro de este contexto de la investigación, casualmente para julio del 2024, se filtra este audio donde el abogado Toledo, abogado de Mayra Salazar, y el abogado Fierro, que además era asesor del Banco del Pacífico, mantienen una discusión por un pago pendiente que se le había ofrecido a Toledo para armar el caso contra Pablo Muentes. Correcto. ¿Por qué contra Pablo Muentes? Porque ustedes recuerden que Pablo Muentes con el abogado Ismael Quintana y el abogado Yarte habían demandado al Banco del Pacífico. Y a través de esta demanda... Quintana siendo abogado de Pablo Muentes. Sí. Correcto. Habían logrado que el Banco del Pacífico le tuviera que pagar a Pablo Muentes una indemnización multimillonaria. En este tira y jala están nada más y nada menos que Ricardo Noboa y Esteban Noboa. ¿Quién es? Padre e hijo. Sí, ¿quién es? Hermano del expresidente. Se fueron, regresaron y ahora hasta dan clases de ética y de moral en los posts, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la defensa de Pablo Muentes y de otras personas procesadas en este caso exigieron al juez que ordene la pericia de esos audios. ¿Por qué razón en este momento, Jaime? Porque la señora fiscal general le dijo que no, pues, que era impertinente, que era innecesario, que no tenía nada que ver. Tal cual como lo ha hecho Diana Salazar en todos los casos, en donde se la ha acusado a ella, donde se ha acusado a su gente de haber manipulado, de haber forjado pruebas, de todo. Mónica, o sea Aliaga, Wilman Terán, todos los que tienen chats con ella. O sea, que negaban que ese claro, audio era real. Ella, no solamente que negaba que era real, sino que negaba cualquier tipo de prueba que determine la verosimilitud de esos audios, la existencia de esa conversación y además que las voces que están en ese audio son de las personas que están involucradas. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra? Que Diana Salazar es una operadora política, que Diana Salazar decide a quién le cree y a quién no, y que es Diana Salazar quien decide qué se pericia y qué no se pericia. Porque entonces, las cosas que le perjudican a su show, entonces esas no pasan. Pero el cuaderno de Hello Kitty. Ese sí. Ese sí. Y ojo. El teléfono de Villavicencio. El teléfono de Villavicencio. Ese no. Que hasta ahora no sabemos dónde está, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos observar en este? Y yo decía ayer, ojalá esto fuera la excepción, ojalá esto fuera un caso aislado. No, estos son todos los casos de persecución que se han instaurado bajo la administración de la Fiscalía por parte de la fiscal Diana Salazar y que demuestran que no es una funcionaria ni imparcial ni objetiva, sino una perseguidora que tiene en su poder, en sus manos, el poder punitivo del Estado. Porque es lo que ella hace, lo que ella quiere, y los jueces tienen que doblegarse y obedecer las órdenes de Diana Salazar. Mónica, ahora, ¿qué va a pasar con Pablo Muentes? Bueno, pues muy probablemente hay que ver, casualmente creo que el día de hoy es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es la continuación. Hay que ver qué valor se le da como elemento de convicción para un posible 2 escenarios. 1, sobreseimiento, 2, un auto de llamamiento a juicio. Sin embargo, ¿qué es lo que demuestra en realidad este audio? El fondo, que Mayra Salazar, quien está
a meses o días de recuperar su libertad porque fue cooperadora eficaz de Diana Salazar, fue protegida por Diana Salazar, muy probablemente de demostrarse que sí se fraguó el caso, que sí se fraguó el testimonio, que todo lo que dijo lo dijo bajo el direccionamiento de encarcelar, de privar de la libertad a Pablo Muentes, muy probablemente se exponga a perjurio, porque en el caso Purga ella rinde testimonio bajo juramento, y fraude procesal por haber engañado ya no solamente al juez del caso Purga, sino también al juez del caso Metástasis. Mayra Salazar está por salir ya de la cárcel, Sí, ¿no? porque fue beneficiada de una cooperación eficaz por ir a lanzar con ventilador. Correcto. Pero qué terrible lo que vivimos en la justicia en este país, ¿no? Y les digo, no es un caso aislado, no es la excepción. Ese es el trabajo paupérrimo, nefasto y mediocre de la Fiscalía en todo el país bajo la conducción y dirección de Diana Salazar. Lo mismo va a pasar con el caso influjo psíquico en algún momento, ¿no? Esperemos que sí. La verdad es que, mira, yo te lo digo porque yo ejerzo, yo no hablo porque leí en un libro que la prueba es chévere. No. Yo hablo desde el ejercicio profesional. Todos los días, mi Carlita, yo me enfrento a esto, a estos abusos, a esto de, tú llevas a un mecánico tu carro a que te lo arreglen bien, ¿no? Y va el mecánico y te pega con baba las cosas. Ya, así se arman los casos en este país. Esa es la realidad que sufren muchísimas personas. Así es como la Fiscalía le destruye la vida a las personas. Y te voy a decir que esto es en el plano político que se observa, pero en el plano normal, en el de nosotros, es que basta con que alguien le compre la conciencia a un fiscal para que a ti te manden a meter preso, para que a ti te persigan. Y hay jueces que, viendo la inocencia de una persona, si no se les paga, no hacen absolutamente nada por esa persona. Y esa es la desconfianza, ese es el dolor que muchas familias sienten. E incluso cuando las personas no confían en la administración de justicia, ¿qué es lo que te dicen? Es que yo soy pobre, es que yo no tuve para pagar, es que me pidieron tanto. Y esto también es fomentado desde la propia academia, desde la propia profesión y desde la propia función judicial. Mónica, eso tiene que acabar. ¿Y cómo pueden dormir tranquilos esos jueces, esos fiscales? Yo les decía siempre lo mismo. Yo les decía que no sabía cómo podían ir a su casa y dormir tranquilos y sobre todo mirar a sus hijos sabiendo que condenaron a un inocente, sabiendo que persiguieron a una persona inocente. Pero así es el sistema judicial y nada va a cambiar mientras no se depure y mientras no tengamos en la dirección de la Fiscalía General del Estado una persona que se siente realmente a hacer el trabajo que se tiene que hacer. Porque ese trabajo mal hecho también genera impunidad. Cada vez que tú condenas a un inocente, el culpable sigue afuera. Esa es la realidad de este país. En unas nuevas elecciones, muchos candidatos hablan de una constituyente. ¿Lo consideras necesario? Yo creo que la Constitución del año 2008, nuestra Constitución, la que se trabajó en Montecristi, la que tuvo esa proliferación de derechos que para mí realmente es admirable y es reconocida a nivel internacional, es una buena Constitución. ¿Cuántas constituciones más tienen que venir? Si en realidad el problema no es la Constitución, el problema es lo que está pasando hoy en día, la interpretación mal hecha, el no querer cumplir lo que dice la Constitución, no querer cumplir lo que dice la ley. El problema son las personas, Carlita. Viene una nueva constituyente, se reforma, se reestructura todo desde la base, es como botar la casa y volverla a construir. Y a quien le parezca que eso es bueno, pero ¿en qué va a cambiar una constituyente, una nueva constitución, si no cambia la mentalidad del ciudadano? Si no cambia la mentalidad, no voy a decir del político, del servidor público, de la persona que se sienta a administrar la cosa pública. Si eso no cambia, tendremos 50 constituciones y cambiarán cada 5 años. Pero esa reconstrucción implica, si se la hace, pero también es una propuesta de Daniel Noboa, si se la hace, que sea una reconstrucción para progresar y no para retroceder. Cuidado esas voces que dicen, es que volvamos a la Constitución de 1998. No se sabían ni la de 1998, no se saben ni la del 2008. Lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es sentarse a saber cuál es el marco de derechos que los protege, cuáles son los derechos civiles que tienen, para que no venga ninguna persona a querer pasarse por encima y que todavía, y respetándole sus derechos, los aplaudan y los elijan para que los representen. Mónica, queremos agradecerte por haber participado el día de hoy como invitada. Gracias. Así que el día jueves la ven ustedes ya como parte del equipo
en el panel de Ecuador en directo. No te nos vayas, ¿ah? No me voy a porque hay un desayuno De parte de Omar. para Mónica, de parte, cortesía de Omar Novoa. Ese es el así regalo de que- Navidad y de Reyes. y a las di- El de Reyes. El de Reyes. El de Reyes. y Está a las 10 espero que también intervengas. Tenemos a un invitado también aquí en Ecuador en directo que viene de manera presencial. Qué bueno, aquí estaré entonces. Ya, gracias a No me Mónica, voten. a Mónica Luzárraga que estuvo con nosotros en esta mañana.